y lo poco que tiene. Entonces lo que yo estaba planteando yo quiero plantear es que no hay que ir por todos los datos, sino por los datos óptimos, los datos que uno sea capaz de administrar y de usar. El dato que uno tiene y no usa, se pudre. Es peor, te confunde, te marea. Entonces uno tiene que tener como una selección de los mejores datos y solo los que va a usar en la gestión son los que sirven. Los otros, bueno, los otros los irá teniendo a medida que los puede ir incorporando inteligentemente. Pero tener datos que uno no usa son para el marketinero de un grado de confusión terrible y de frustración. Dice, ay, sí, pero eran hombres o eran mujeres, pero era el turno de noche. O sea, es como una búsqueda del infinito y eso te detiene, como diciendo, no, no estoy listo todavía. Y vos tenés que saber que no importa lo que vayas ganando ya es suficiente. Eso es algo que vamos a decir porque es parte de la presentación y cuando hablamos de retención también lo dijimos, que son los aspectos culturales. Pablo va a empezar hablando de los aspectos culturales y que tienen que ver no con la acumulación necesaria, digamos, o masiva de datos, sino con la constancia en la acumulación de datos, digamos, la correcta registración de datos clave que son los que te permiten en el agregado, en el histórico, modelar, ¿me entendés? Entonces, Sí, eso pero tiene... por lo menos para marketing, el dato que no se usa se pudre. Te digo, te hace daño, ¿entendés? Casi te diría. No, Es está como, bien. Lo que ocurre por ahí, León, sí, es verdad lo que decís, digo, muchas veces no sabemos la cantidad de datos que tenemos y lo que logran estos algoritmos, estos modelos, es decirte cuáles son los datos, las variables realmente relevantes, digamos, que vos tenés que considerar o que el modelo te dice que son las que te ayudan a predecir mejor. Bajo esa mirada, vos podés definir ahí un set de variables que son más importantes o no, pero en una primera impresión me parece que lo que tenemos que dejar es, che, cuanto mayor cantidad de datos tengamos al principio para poder empezar a desarrollar, mejor. Digo, yo creo que eso es lo que dicen siempre la gente de los datos, y yo te aviso, en todo caso a lo mejor podemos hacer como una pequeña, si vos querés, pero yo te aseguro que si hay gente de marketing, eso no, lo agobia, porque muchas veces la gente de datos dice, sí, cuanto más datos, sí, pero el problema es que ni los tengo, ni sé bien cómo los voy a usar, eso te separa. Yo quiero decirle, relájate, que aunque sean los mínimos, vas a tener grandes avances, ¿entendés? O sea, no te pongas en la tesitura o en la intención de tenerlo todo. Ya lo tendrás, o sea, podés ir de a poco, ¿entendés? Es más, es mejor casi te diría ir de a poco, ¿entendés? O sea, cuando el dato, cuando los Pablo Job te dicen, mira, te traje todo esto, es como un guiso que te empacha, o sea, no sabes qué hacer, o sea, te agobia, ¿entendés? Diciendo, "Uy, no sé qué hacer con tanto". En cambio, si vos vas graduando eso, vas haciendo que eso afecte un resultado. Y a mí me parece que eso es interesante. Bueno, como experiencia lo tengo y vi que cada uno que quiso ir por todo quedó en el camino, ¿entendés? Y entonces sí, yo creo que es mejor ir como incorporando los datos y que sean usables, ¿entendés? Que yo a medida que voy usando ahora quiero este otro, y ahora que usé este... Está bueno lo que decís, esa fue la experiencia que tuvimos con el proceso, con el modelo de retención, empezamos por poco y después fuimos evolucionándolo, y me parece que así se tienen que construir. Ahora, escuchándote en esta segunda parte, logro entenderte. Anteriormente lo que entendí es decir, che, tratemos de previamente saber cuáles son los datos que vamos a necesitar para correr, y en un principio tenemos que hacer minería sobre todos los datos que tenemos disponibles para que después el modelo nos ordene y nos diga cuál debería ser. Pero vamos por ahí, yo te entendí, te sigo y te acompaño ahí. Uh-huh. Lo que pasa es que muchos ingenieros de datos, que a mí me pasó encontrarme, yo te lo conté creo alguna vez, nos daban unos resultados tan sofisticados que no nos dejaban operar. Sí, pero acá hemos tenido todas estas variables. Le digo, pero ¿y a cuál debería yo? No me acuerdo, unos colombianos, ¿no? Que nos hicieron unos algoritmos que dice, bueno, mira, de los leads que estás generando hoy, tantos se van a convertir en 10 días, tantos. Le digo, ¿y cuáles? Claro. Dice, no sabríamos. Le digo, no, entonces es como decir, te vas a morir un día a una hora y vas a decir, pero ¿cuándo? O sea, quiero saber qué día, o sea, es pari, o sea, El modelo, el modelo predictivo te da la probabilidad a nivel individual, deberías ahí definir el punto de corte. Digo, te entiendo y sé a dónde va, me parece que está buena la mirada, en eso te acompaña. eh,
Equipo, vamos, les invito a cerrar un ratito los micrófonos hasta que se vaya sumando la gente y ya cuando sea el horario arrancamos. Ok. Listo, chao, Yo chao. la última cortita para Pablo, para que me ayudes. Tenía la duda si esta solución es para siglos XXI o en realidad también aplica para una institución de un calibre más pequeño, ¿no? Más que nada para dirigir un poco la pregunta, puede ser una oportunidad de decir, no, el mercado es más amplio, que muchos docentes de instituciones más chicas la vean que aplica, o al contrario, tal vez es muy sofisticado. Aplica para cualquier institución y para cualquier tamaño, porque son soluciones que se customizan en función al objetivo que la organización, ya sea siglo XXI, sea una universidad, un instituto terciario, sea algo de mucho menor envergadura, es un problema que quiere resolver, con lo cual la solución aplica a cualquiera. Genial. Bueno, ahora sí. Me escuchan bien, ¿no? Hago una última prueba. ¿Sí? Perfecto. Daniela nos indica que no se escucha. ¿Podrías indicarnos ahora si me has escuchado, Daniela? Tami, ¿hablaste? Perdón. Sí. Uno de los espectadores nos preguntaba si se oía, ahora se escucha bien. Sí, estamos en forma. Yo te escucho perfecto.
Bueno, vemos que hay varios participantes conectados. No sé si quieren contarnos desde qué países nos están escuchando, nos están viendo, nos acompañan, para ir teniendo una lectura de quién es nuestro público el día de hoy, y después, por supuesto, abrir a preguntas cuando este debate concluya y poder orientar las respuestas lo mejor posible. ¿Desde dónde nos oyen hoy? Colombia, muy bien. Venezuela, excelente. Chile. México, donde estoy yo actualmente. Perú, Córdoba, siempre presente. Argentina. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. En minutos más damos comienzo a este panel. Bueno, en 3 minutos más vamos a comenzar para honrar un poco el horario y poder concluir a tiempo y liberar las agendas de todos los que nos acompañan, incluyendo a nuestros panelistas invitados del día de hoy. Bueno, ahora sí vamos a dar comienzo a este webinar que denominamos Desafíos de crecimiento y adquisición de nuevos estudiantes, enfocado principalmente en instituciones de educación superior, un webinar que organizamos desde EdMáquina en conjunto con Leaducate y en acompañamiento de la Universidad Siglo XXI, que nos va a contar su caso de aplicación y los desafíos que atravesó a la hora de implementar modelos predictivos que utilicen inteligencia artificial. Para este webinar me van a acompañar 3 personas. En primer lugar, Santiago Seri, CEO en Leaducate, que, como ven en nuestro primer slide, es la compañía que aglutina a cursos y carreras y a Busca Universidad, buscadores más que interesantes para la hora de que los estudiantes potenciales elijan su carrera universitaria. Santiago es graduado de Administración de Empresas por la UBA en Argentina y tiene un background corporativo en consultoría y lidera hace más de 10 años la operación en Leaducate enfocada en brindar soluciones digitales a universidades e instituciones educativas de Latinoamérica para potenciar su marketing educativo y enrollment de nuevos alumnos. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias, También Emil. Buen día para todos. Perdóname que te interrumpí, gracias. Aquí nos acompaña León Molina también, que es director del Marketing Lab de la Universidad Siglo XXI. León es director de Marketing Lab en la Universidad Siglo XXI y especialista en comunicaciones integradas de marketing. Su principal responsabilidad es generar propuestas de valor para definir las mejores estrategias en los aspectos como Product Manager, Marketing, Relaciones Públicas, entre otras, y es uno de los artífices responsables del enorme crecimiento que ha tenido la Universidad Siglo XXI en Argentina en los últimos años. Bienvenido, León. Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto.
Aquí nos acompaña también el magíster Pablo Liop, que es tanto CEO en NetMáquina como director de Inteligencia y Planeamiento Estratégico de la Universidad Siglo XXI. Y Pablo se ha orientado en su perfil a la gestión y el liderazgo de proyectos tecnológicos con experiencia en el desarrollo de negocios a través de la explotación de datos y la transformación digital. Bienvenido, Pablo, a este webinar. Muchas gracias, Yamil. Bienvenidos a todos. Bueno, mi nombre es Yamil Rabat, soy el CEO de NetMáquina y es un placer estar compartiendo estas palabras con ustedes. En primer lugar, nosotros pensamos este webinar en dos instancias muy interesantes. En principio, tratar de contextualizar cuáles son los desafíos que hoy enfrentan las instituciones de educación superior a la hora de enrolar estudiantes y cómo se contrasta esto con este fenómeno que ha atravesado al planeta en su totalidad, que es la pandemia del COVID-19. Y la idea era hacerlo desde distintas visiones, con las personas que nos acompañan aquí hoy, desde la gestión universitaria, desde la gestión de buscadores y desde la gestión de la compañía que nos toca liderar en acompañamiento a las universidades. La segunda parte tiene más que ver con qué oportunidades presentan estos desafíos y cómo la implementación de modelos predictivos y de analítica de data avanzada puede generar ventajas competitivas a la hora de destacarse en lo que es la adquisición y el crecimiento de universidades. En primer lugar, a mí me gustaría introducir la temática con una serie de desafíos que existen hace algunos años ya en la región de la cual estamos hablando, y que es Latinoamérica concretamente, y que tienen que ver con un enorme crecimiento en las tasas brutas de enrolamiento universitario que se han visto en la región tanto desde el año 2000 hasta el año 2018-19. Latinoamérica ha prácticamente, en datos de la UNESCO, duplicado su tasa de enrolamiento para llevarlas casi hasta el 50%, lo cual es un crecimiento muy, muy grande, por supuesto ponderado por países y por regiones, pero en el agregado es un crecimiento grande. Este crecimiento nos indica también la literatura que tiene un origen tanto en la demanda como en la oferta. Se han incrementado, por supuesto, la demanda por carreras universitarias o terciarias, y también la oferta tanto de universidades e institutos técnicos o profesionales, como también de carreras que faciliten el acceso a la universidad. Por supuesto, aquí ha intervenido también el factor tecnológico, aunque de manera desigual, pero que ha permitido que algunas regiones o algunas poblaciones estudiantiles accedan a una carrera que de otra manera esto se vería muy, muy difícil, digamos. En nuestra visión como compañía y de haber hablado con muchas universidades y haber acompañado a la Universidad Siglo XXI en este desafío, tenemos la visión de que se ha generado en los últimos años una enorme competencia por quizá el mismo pool de estudiantes potenciales, con lo cual ya las universidades deben ir hacia un esquema de encontrar ventajas competitivas que le permitan captar mayores estudiantes. Por supuesto, después viene el desafío siempre difícil y atractivo de la retención estudiantil, que es un tema que no abordaremos per se en este webinar, pero que siempre es un tema de estudio en universidades, digamos. Entonces, digamos, nuestra visión nos arroja que hay mucha más competencia y de alguna manera el COVID viene a afectar este escenario de competencia, introduciendo quizás mayores dificultades macroeconómicas y disminuyendo quizá algunas ventajas que las universidades o algunas universidades mantenían en términos de lo que se llaman facilities, las propias instalaciones y demás, que ya con este escenario de pandemia se vieron quizá difuminadas porque los estudiantes no están pudiendo ir. Por supuesto, las dificultades macroeconómicas siempre atraviesan a una región en la cual en general no hay crédito para el estudiante, digamos, y esto ataca al core de la problemática, digamos. El estudiante no encuentra en general formas de financiar sus estudios y esto obliga a las universidades muchas veces a trabajar con esquemas de descuentos y demás que afectan, por supuesto, a su revenue o su rentabilidad inclusive. A mí me gustaría contrastar, Santiago, esta visión que nosotros traemos con
con tu casuística, con los años que llevas en esto, cómo lo has visto y qué interpretas del COVID como algo transformacional o como algo que profundiza un desafío que ya existía. Bien, a ver, muy interesante, comparto todos los puntos que vos transmitiste, y tal vez más que hablar de datos puntuales, siendo que al principio repasábamos ahí participantes de muchísimos países, hablar de números y datos, por ahí invitarlos a después cada uno si tiene una intención o algo, podemos conversar de cada país, pero sí a nivel general los cambios que vos mencionabas son muy, muy tangibles, y básicamente creo que hay, ahora podemos desmenuzar dos o tres puntos, ¿no? Pero el contexto hace que hace una competencia mucho más grande, como vos mencionaste, desde varios frentes, no solo desde la cantidad de instituciones y de oferta académica posible, sino también de la exposición a la información que cada uno de nosotros tiene, y en estos 10 años cada vez tenemos más fuente de información y más cantidad de información por esos frentes. También más canales y la necesidad de tomar una decisión tan sólida como antes, pero con muchas más herramientas, también de alguna forma puede darnos el pie a malas decisiones pensando que estamos tomando buenas decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero? Bueno, en el nivel contexto, vos lo decías, hay una mayor competencia que básicamente hay mayor cantidad de especialidades o áreas de estudio. Desde grandes carreras, como puede ser tecnología hace unos años, que hoy tal vez se desgranan en ingeniería de datos, en la parte de programación, y programación tiene el frontend y el backend, y tenés la parte de infraestructura, es decir, lo que antes era un gran tema, hoy tal vez son 15 opciones educativas distintas. De la mano de esto también van nuevos perfiles de instituciones educativas, donde la universidad tradicionalmente ocupa un espacio muy representativo, y a pesar de que ese espacio todavía existe y sigue siendo una herramienta de enorme valor, aparecen nuevas instituciones, desde la figura más tradicional también de la formación técnica, que da tal vez el parangón de una carrera, pero con menos años de duración y tal vez con una salida laboral mucho más direccionada, hasta academias, como podemos ver hoy, muy en el rubro de la tecnología, que te proponen una capacitación de 4, 6, 8, 10 meses para salir trabajando en una de esas posiciones con alta demanda y con un ingreso que tal vez un profesional tradicional podría necesitar 2, 3, 4, 5 o hasta 10 años tal vez de experiencia para llegar a ese mismo nivel de salario, ¿no? Lo cual habla un poco de la diversidad de opciones que tiene un alumno a la hora de decidir, y ni crear las modalidades, que tradicionalmente la educación superior era sentarse en un aula y vivir no solamente la formación palpando un referente, sino también una experiencia de vida, de estudio. Todo eso fue cambiando mucho. ¿Y qué hace? Bueno, que cuando nosotros hace 10 años o más, casi 15 años desde el EDUCAT comenzamos a brindar un servicio a las universidades, que era, te ayudamos a captar datos de posibles alumnos, siempre iba a ser 15 años, no existía Facebook. Y para una universidad acceder a un lead era ya un valor enorme, y en el mundo digital el tener presencia y tener tráfico en la web era un fin en sí mismo. Con el tiempo todo este contexto de competencia hace que hoy ya no importa tanto el dato, sino que por supuesto importa el resultado que obtenemos de ese dato, y ese resultado, que es la matriculación, ya no se da de una manera en la que yo experimenté cuando me tocó ingresar a la universidad, ya por el 2000, que era la universidad disparaba algún estímulo y yo como ingresante era proactivamente el que avanzaba, lo que llamamos hoy funnel de inscripción. Hoy por hoy el paradigma es distinto, hay una multiplicidad de canales, de nuevo, desde la web, el mail, el WhatsApp, el SMS, las llamadas, la conversación personal, las conversaciones por Zoom, y en general para que eso ocurra ya no basta con que la universidad, la institución educativa, abra la convocatoria y a partir de ahí recibe personas que cuando la institución transmite un mensaje actúan de acuerdo a ese mensaje. Y ahí entra el concepto de la personalización junto con la masividad, como justamente cada vez más volumen de alternativas, de oferta, de alumnos, como vos decías, Yamil, más canales y una postura distinta al consumidor en todos los sentidos. Hay que trabajar de una manera personalizada, con múltiples canales, con múltiples volúmenes de datos y variedades de datos o contactos, y ahí surge algo que es 2 o 3 conceptos claves, que es la tecnología como la herramienta para poder administrar esa variedad y esa cantidad, los procesos, que por lo general se apalancan en tecnología para poder ser eficientes y escalables, y todo eso organizarlo en función de los datos, de la inteligencia de datos y del BI, que básicamente hizo que nuestro core de negocio, y con esto ya voy cerrando esta parte, pasó de, en vez de captar visitas y generar interesados con nombre y apellido en una oferta académica, en ayudar a las instituciones a poder entender, no solamente generar los datos, sino
cuál es el potencial y la calidad de esos datos, qué tipo de gestión darle a cada uno de esos datos y también en qué momento del proceso de compra está cada una de esas personas. Con todo eso, y por ahí, para el último punto que consultabas, que era qué papel jugó la pandemia, desde nuestra opinión la pandemia no trajo un cambio radical de reglas, sino que empujó una aceleración enorme de lo que ya venían planteándose, y tal vez dentro del mundo del segmento de educación y educación superior puntualmente, llevó a la pregunta y la necesidad de tener que adoptar tal vez prácticas que en otras industrias sí estaban más desarrolladas, o inclusive a tener que empezar a idear nuevas formas de ver cómo lograr lo mismo que antes se lograba. Y bueno, puedo tener algunos ejemplos puntuales de qué vimos como efecto de la pandemia, pero no sé si hasta ahí un poco los comentarios y los puntos enriquecen en torno a la inquietud que os planteaba Yamil. O sea que es interesante lo que plantea Santiago, sobre todo cómo has visto en tu desarrollo el incremento de canales para generación de leads. Y en eso me interesa contrastarlos desde el punto de vista de la gestión ya universitaria, digamos, aprovechando que León Molina nos acompaña hoy, porque, digamos, quisiera contrastar cómo viste tanto los desafíos a nivel competencia, digamos, muchas veces las crisis macroeconómicas, con el incremento de oportunidades o el refinamiento de los mecanismos de captación de lead y de incluso inscripción de estudiantes. ¿Cómo lo viste desde la gestión, desde tus años 2010 más o menos que entraste a la Universidad Siglo XXI, León? Bueno, yo creo que justamente la particularidad que nos atraviesa tiene que ver con que la tecnología, inclusive la tecnología al servicio de el marketing, la comunicación y la comercialización, ya venía dando muchos aportes a las organizaciones hace 10 años. O sea, no necesariamente el fenómeno del aporte de la tecnología es un fenómeno nuevo. Lo que sucede es que en la categoría de educación no necesariamente estábamos, se valoraba esto como un principio. Seguíamos regidos por algunas prácticas que venían desde mucho tiempo atrás. Entonces, a medida que nosotros fuimos descubriendo el valor del uso de la tecnología en los procesos de marketing y la comunicación, bueno, pudimos ir aprovechando estos recursos en los diferentes contextos críticos o de oportunidad que fueron pasando a lo largo de los años, que hubo muchos, porque como vos decís, si bien hubo crisis, las crisis económicas, todos los países latinoamericanos las atravesamos en algún momento en la década, por ejemplo, también hubo momentos de oportunidad, porque también sabemos que la cantidad de personas interesadas en estudiar ha ido creciendo en Latinoamérica, en toda la región, y esto se fue convirtiendo en una oportunidad. Entonces, creo que la situación de generar un mayor esfuerzo por aprovechar toda la riqueza que te permite la tecnología para hacer una gestión profesional de marketing o para adquirir mayores cantidades de alumnos, estuvo presente todo este tiempo, y la pandemia hizo que todos aquellos que todavía estaban en duda o estaban viéndolo como algo de otra industria o algo que podía esperar, lo entendieron como urgente e importante. Creo que es así más o menos como se ha dado el fenómeno. Nosotros en el siglo XXI empezamos a usar la tecnología hace muchos años, no solamente como instrumento para el propio proceso de educar, sino también, como digo, para las estrategias de marketing y de servicio. Y creo que la pandemia ha demostrado a todos los que no se habían dado cuenta de esta enorme oportunidad, que ya ni siquiera es una oportunidad, sino es una necesidad básica para hacer una gestión exitosa. O sea, que me hace sentido lo que planteas, porque a la hora de pensar este webinar en cuanto a desafíos y después las oportunidades que se presentan, nosotros queremos establecer una visión que es muy nuestra de Dead Máquina, y contrastándola con Santiago desde el Educate y contigo desde la Universidad Siglo XXI. Hay una convergencia en entender que la pandemia
ha acelerado procesos que de alguna manera ya existían, digamos. Ha incrementado la velocidad a la hora de incorporar tecnología, ha incrementado la competencia por ese mismo estudiante potencial, digamos. Quizá ha borrado algunas cuestiones de fronteras, digamos, por aspectos que tienen que ver con la imposibilidad de movilizarse, de tomar exámenes presenciales y demás, con lo cual hay una visión subyacente de que esto ha acelerado un proceso que ya traía algunos años y que obliga a muchas de las instituciones a encarar procesos de diferenciación y de incorporación tecnológica frente a, a desafíos que por supuesto tienen diferentes visiones. Una de ellas, el desafío de mantener un revenue consolidado, digamos, sabiendo que en Latinoamérica la facturación o el revenue de las universidades privadas está muy asociado al enrollment y no tanto como en otros países, quizá mencionando Estados Unidos, a cuestiones que tienen más que ver con donaciones o de otro orden. Entonces hay una visión subyacente que me interesaba contrastar con ustedes, y esto de alguna manera me da paso a mí para introducir el segundo tema, que son las oportunidades, algo que vos, León, ya de alguna manera trajiste a la mesa, porque son qué oportunidades abre este escenario de necesidad de incorporar tecnología rápidamente y de competencia por mismos, si se quiere, mismas poblaciones estudiantiles o de estudiantes potenciales, digamos. Y ahí me interesaría también volver contigo un rato, León, y después quizá darle la palabra a Pablo un poco desde la parte de datos para bajar esto a cuestiones concretas sobre cómo se pueden aprovechar la implementación de estos modelos o cómo esto nos permite llegar con mayor grado de personalización a los estudiantes. Vuelvo con vos rápidamente, León, para que vos me hables de las oportunidades y cómo surgió esta idea de implementar esto en siglo XXI, cuáles fueron los problemas, y me gustaría después, Pablo, si vos tomás la palabra y nos metés de lleno en la temática de la analítica de data avanzada y sus muchos beneficios. Perfecto. Mira, Yamil, una falsa creencia ha sido a lo largo de los años pensar que la escala, el volumen, el número, compite contra la personalización, la sensación o la certeza de atender a una persona uno a uno. En casi todas las industrias esto se fue superando, pero en la educación se resistió. La educación tiene mucho prurito con respecto a lo comercial, como si eso fuera, de alguna forma, algo que no se metaboliza bien, ¿no? Es como diciendo, no, nosotros no somos comerciales y si nosotros nos ponemos muy dinámicos en el ejercicio comercial, estaríamos quitando calidad o dejaríamos de ser verdaderamente asesores de una carrera, que es una decisión tan definitiva y tan importante y trascendental para una persona. Entonces, lo comercial masivo, a escala, era una cuestión contradictoria con esta vocación de atender a cada persona en forma personalizada. Y creo que eso es lo que se está destruyendo en estos últimos años, con las evidencias de las universidades que sí nos animamos a pensar distinto, y ahora con la pandemia que lo ha puesto más claro para todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Uno puede atender en forma personalizada, customizada, diría, a cada uno de los leads, aunque sean cientos de miles. ¿Por qué? Porque la tecnología te lo permite, esa es la gran ventaja. Y es probable que aún una universidad que quisiera mantener un trato hiperpersonalizado sin uso de la tecnología, ahora se equivocaría. Porque la tecnología te permite, y le permite al usuario, a este otro, ¿no?, poder elegir por qué medio quiere ser contactado, a qué hora quiere ser contactado. Él quiere saber específicamente si le interesa más o menos información para asesorarse, si quiere hablar o no con un asesor, si quiere recibir un video o no, prefiere un texto, si prefiere él mismo hacer una búsqueda y que uno lo lleve a ciertos sitios donde él mismo navega a su antojo, o si nosotros tenemos que hacer una curaduría de los contenidos para dárselo según sus intereses. Eso la tecnología te lo permite, y eso logra
que cada quien reciba una información que es a su medida. Entonces, la gran oportunidad está en entender que la tecnología es no solamente un aliado para el negocio, si se quiere, para la universidad en su conjunto, para su subsistencia, sino también la información. Y ahora es más cómoda para mí, es más a gusto, está más ajustada a mis expectativas. Entonces, ganan dos con la tecnología y en esta oportunidad que nos da la época. La organización que usa la tecnología para llegar a más y de mejor manera, y para cada uno de los interesados que recibe la información que quiere, por el medio que quiere y en el momento que quiere. Yo creo que esa es la enorme oportunidad, un encuentro que vuelve a posibilitar casi la utopía de los clásicos de tener un profesor para un alumno. Bueno, ahora también la tecnología vuelve a traer esa oportunidad. Es una campaña de marketing, de nurturing, de comunicación para cada alumno, ¿no? Nos iguala. Me interesa ir a un lugar que me gustaría, Pablo, vos quizá puedas ayudarnos a entender con mayor profundidad. Cuando uno dice tecnología en general, y nos pasa a nosotros cuando acompañamos a universidades en este proceso de creación de tableros y de creación de modelos predictivos, habitualmente hay una percepción de complejidad desmesurada, ¿no? O sea, de que la incorporación de tecnología tiene toda una contraparte de procesos y de costos y demás, que a mí me gustaría desmitificar, digamos. Pablo me va a ayudar después a medida que avance su presentación, pero digo, la incorporación de tecnología no tiene el grado de complejidad que uno muchas veces percibe o muchas instituciones autoperciben como complejo o como que no están a la altura de ellos. Por lo menos para la creación de nuestros modelos que están hiper basados en data, eso no es ni ha sido un impedimento. Pablo, ¿cómo lo podrías contrastar tanto desde la implementación que se hizo en siglo XXI como desde una visión más macro de los clientes que acompañamos o incluso de aquellos a quienes estamos trabajando en la creación de propuestas? Bueno, yo lo escuchaba atentamente a Santiago y a León. Santiago traía algo muy importante cuando hablaba del contexto, de los cambios en los hábitos de consumo, cuando hablaba de esta mayor cantidad de datos que aparecen ahora con las plataformas y acelerándose estos procesos con la llegada de la pandemia y demás. Y habla de tres factores claves, pero yo me permito agregar uno más para empezar a responderte a tu pregunta. Santi hablaba de tecnología, de los procesos, hablaba de datos. Yo sumaría ahí uno que es sumamente importante para poder llevar adelante todo este proceso de transformación y entender que la tecnología es una parte más del proceso, pero no es la principal. Y tiene que ver con la cultura, tiene que ver con empezar a romper estos mitos que tienen la mayoría de las organizaciones cuando se habla de implementar inteligencia artificial o se habla de implementar algoritmos que empiecen que te ayuden a tomar decisiones, eso generalmente genera rechazo cuando culturalmente, internamente no estamos preparados. Entonces, a mí siempre me gusta hablar de que el primer cambio en las organizaciones para poder adoptar este tipo de modelos empieza desde la cultura. Y una buena gestión de cambio interna es clave para que internamente puedan acompañar todos los procesos a que estas implementaciones sean exitosas. Entonces, algo que empezamos a hacer en el siglo XXI, nosotros veníamos diciendo que los datos eran nuestros mejores aliados para poder desarrollar todo este tipo de soluciones, y lo empezamos a entender de esa forma y empezamos a romper estos mitos. Es decir, podemos empezar a construir soluciones con los datos que hoy tenemos disponibles, porque son soluciones que nos permiten después escalar en el tiempo, enriqueciendo los modelos con nuevos datos, con nuevas fuentes de datos y demás. Entonces, nosotros empezamos por allá por el 2018 desarrollando modelos para la adquisición de alumnos con el 20% de los datos disponibles que tenía la universidad. O sea, y una vez que pudimos desarrollar un modelo que nos ayudaba a predecir
las chances de que un lead se convierta en alumno y que los operadores del call center y que las áreas de marketing puedan acomodar las carteras de prospectos para poder asignarles una oferta de manera personalizada, eso nos ayudó muchísimo a poder avanzar en después implementar un modelo que ayude a tomar decisiones y después en pensar en una evolución incorporando nuevas variables. ¿Sabes qué me parecería interesante, Pablo, a medida que avanzamos con tu presentación? Que va de alguna manera a contar el caso siglo XXI para que se pueda tangibilizar esto. Como siglo XXI empezó a incorporar estos modelos antes del año 2020, digamos, que de alguna manera significó esta aceleración de los procesos por la pandemia, sería bueno por ahí contrastar después qué resultados dieron estos modelos en ese contexto de adversidad, digamos, que atravesaron todas las universidades de la región y del mundo, ¿no? Entonces, ahora estamos hablando de la implementación del modelo, los aspectos culturales a vencer que me parecen fundamentales para desmitificar, y después vamos a ir a resultados, que eso me parece interesante dejárselo a quienes nos acompañen hoy, para que vean en este contexto qué posibilidades arroja realmente la implementación de este modelo y el trabajo con data agregada en general, digamos. Bien. Si te parece, empezamos contando cuáles fueron los disparadores, ya que vemos la presentación acá, que nos llevaron a tomar la decisión de cambio. Empezamos un poco hablando de contexto, que ya lo traía Santiago en su momento. Otro aspecto que empezamos a considerar fue la gestión masiva de tanto de las campañas. Acá hablamos de retención, pero también podemos hablar de la gestión masiva de la búsqueda de nuevos prospectos. Después, entendiendo que la organización empezaba a tener un desaceleramiento en el crecimiento, es decir, crecíamos a tasa mucho más alta hace 10 años de las que estamos creciendo actualmente. Después veíamos un incremento en la deserción estudiantil, entonces cuando veíamos el flujo de ingreso y egreso de alumnos nos encontrábamos con un stock que se nos complicaba o se nos complejizaba poder administrar. Y después los resultados, entendiendo que identificamos competencia directa e indirecta y la necesidad de poner a este alumno en el centro y empezar a trabajar en todo lo que es el Student Experience, que llamamos nosotros, enfocándonos en cómo cubrir o cómo satisfacer todas las necesidades del alumno en todo el ciclo de vida dentro de la universidad. Ahí sí podemos avanzar al próximo. Entonces, lo que hablaba recién, nos enfocamos como en 4 aspectos fundamentales. El primer aspecto tenía que ver con la cultura, que recién lo comentaba. Después empezamos a trabajar sobre un concepto que se llama Learning Analytics, que tiene que ver con la analítica del aprendizaje. Es decir, cómo empezamos a tomar decisiones basadas en datos para contribuir en todo el ciclo de vida del estudiante. Después, algo que empezaba a aparecer es decir, che, tenemos identificadas cuáles son las etapas principales del ciclo de vida del estudiante, entonces empezamos a trabajar en identificarlas ahí para poder llegar a un cuarto punto donde nos queríamos enfocar, y esto creo que fue la clave de los resultados, que lo mencionaba León recién también, es poder llegar a la personalización en la acción, poder identificar cuál es el mejor canal para abordar a un determinado lead, cuál es la mejor oferta que le podemos hacer en un determinado momento, en una determinada región. Entonces, llegar al cuarto punto era el objetivo. ¿Sabes ahí, Pablo, que me voy a detener en este slide un minuto, si podemos volver un segundo, para dirigir una pregunta a León, ¿no? León como líder del área de marketing de la Universidad del Siglo XXI, propone la incorporación de estos modelos y por eso nos busca para acompañarlo. Y te digo, León, ¿ahí qué aspectos culturales tuviste que vencer? ¿Tuviste apoyo institucional? ¿El cambio hacia un esquema de toma de decisiones basado en datos duros desmitifica algunas hipótesis que se mantenían? ¿Cómo fue un poco ese proceso rápidamente desde el siglo XXI, desde la gestión que te tocaba liderar y muy exitosamente, por otro lado? Bueno, es un proceso que requiere algunas conversaciones y no todo el mundo se sube a esta convicción en el mismo momento, inclusive dentro de las propias áreas comerciales, ¿no es cierto? Es como que
lo que decía Pablo, de que es una cuestión cultural que hay que asumir y afrontar también como parte de un proceso que va siendo cada vez más ganador, porque justamente lo bueno de trabajar con la data y con la información es que, bueno, quita todas las cuestiones subjetivas, ¿no? Y uno puede permitir demostrar resultados afirmados en números. Entonces, creo que tarde o temprano toda la organización se pone a favor. Pero sí, hay algún momento de resistencia de esta cultura de cómo cargar el dato o de cómo curar el dato o inclusive también la voluntad de no querer hacerlo todo porque así lo veníamos haciendo. Hay cuestiones que parecen básicas, pero bueno, por más profesionalizada y sofisticada que sea la organización, bueno, hay cuestiones que se vienen haciendo y han dado resultados así durante mucho tiempo y esto propone nuevas formas de pensar. Esta cuestión de testear, ¿no? También, ¿no? De decir, bueno, no voy a partir de mis propias certezas, sino tengo que dejar que mi propio mercado me indique si yo estoy en lo correcto. Y bueno, y esto también es una cultura, ¿no? La de hacerlo todo siempre tratando de probar, ¿no? Como una constante. Bueno, y son todas cuestiones que creo que se van ganando y se van logrando. Y también creo que se van haciendo tan robustas y tan pilares de la cultura luego, o sea, de ser resistidas a ser pilares que luego todo se ordena en función de esta vocación, ¿no? O sea, todo se ordena en función de carguemos los datos, los tengamos, los curemos, los usemos, ¿no? Y entonces todo se hace después mucho más fácil, mucho más escalable, como digo también, y mucho más inteligente, porque uno empieza a tener gestiones óptimas, Yamil, o sea, la mejor posible para cada momento, ¿no? La mejor posible. Creo que eso es. Eh, Creo que la tentación de tener la mejor de todas, la mejor como final, ¿no? Debe ser una constante, una búsqueda, pero uno tiene que tener la mejor posible para esta etapa. Y entonces, con los resultados y con los aprendizajes, va a poder hacer cambios y va a tener la mejor posible para la siguiente etapa. Y cada vez uno va teniendo la mejor. Esta que tengo ahora no es la que teníamos el año pasado ni la anterior. A medida que vamos aprendiendo, que vamos probando, que vamos haciendo que maduren los procesos, los conocimientos, las prácticas, vamos teniendo una mejor gestión comercial. Y eso creo que es también un aprendizaje que da el mundo de la tecnología, que genera test, ¿no? Y pruebas permanentes que te hacen siempre ir un paso más adelante. Yo quiero agregar algo, Yami, si me permitís, cortito, a lo que dice Leo, que me parece muy interesante. Es entender que estas soluciones no vienen a reemplazar la decisión que venía tomando el experto a través de un juicio de experto o a través de datos. Viene a ser un complemento, o sea, genera herramientas, nos brinda otro tipo de información, nos brinda información predictiva sobre algún evento, sobre la probabilidad de que un evento ocurra, que es una herramienta más que el experto va a tener para poder tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, yo quiero dejar en claro esto. Estos modelos no vienen a reemplazar la toma de decisiones, sino vienen a complementar una visión distinta al experto que está tomando decisiones en la actualidad en cualquier institución. Sí, y ahí, para dejarte avanzar, Pablo, en la presentación, que ya podríamos mover, a mí me gustaría que lleguemos rápidamente a cuáles son las fuerzas, cuando nosotros hablamos de gestión, cuáles son las fuerzas que afectan la gestión, digamos. Lógicamente uno acá plantea la expectativa de inscribir un mayor volumen de estudiantes, y eso es lógicamente lo que está subyacente y los modelos que nosotros creamos en conjunto con las universidades, pero también hay otras fuerzas que afectan, que tienen que ver con la asignación de recursos y el valor de esos recursos asignados a la inscripción. Es decir, hay dos fuerzas que acá están afectando a la gestión como un todo, tanto el nominal de inscribir mayor cantidad de estudiantes como el costo al cual los inscribo, digamos. Y ahí tenemos, por supuesto, de lo que Santiago sabe mucho, que es el costo por lead y el costo por adquisición, que son dos variables que tienden a la baja a la aplicación de estos modelos. Te voy a dejar avanzar en esto para que después lo retomemos, porque me parece interesante para nuestra audiencia aquí. Sí,
De hecho, en los resultados que vamos a ver quizá más adelante está reflejado esto que vos mencionás, Yamil, y bueno, está bueno que lo traigas ahora. Entonces, como hablábamos recién, identificábamos las principales etapas dentro del ciclo de vida, identificamos 8 en una primera instancia, donde decíamos, bueno, en una primera etapa, podíamos, si podemos avanzar un toque en la presentación, hablábamos de que en la primera instancia encontramos el lead, al cual desde una linterna lo contactan para después convertirlo en un preinscripto, ¿sí? En la etapa de preinscripción ya se genera un legajo para después convertirlo en un estudiante y después empieza todo el ciclo de cursado académico hasta que el alumno egresa y se convierte en un egresado. Lo entendemos como un ciclo porque un egresado nos vuelve a elegir en la mayoría de las ocasiones para cursar su carrera de posgrado o para cursar su MBA. Y en este caso el ciclo es básicamente el mismo, porque las acciones que ayudan a establecer este tipo de modelos es cómo acompañamos al estudiante en todo ese ciclo de cursado, mejorándole la experiencia, ya sea para una carrera de grado o para una carrera de posgrado. Entonces, dentro de ese ciclo empezábamos a pensar en qué modelos desarrollábamos. Entonces empezamos a hablar de un modelo de lead scoring, que es del que estábamos hablando al principio, es decir, la probabilidad de que un lead se convierta en alumno con variables que desconocemos, porque un lead es un interesado que al no tener variables de seguimiento académico por no ser alumno nuestro, son variables que desconocemos, son variables que tenemos que inferir o salir a buscar afuera, y hemos logrado ahí construir un modelo con una asertividad entre el 73 y el 75%, que nos da la probabilidad de que un lead se convierta en alumno. Esto nos permite claramente poder ordenar una cola de acción para que los operadores puedan contactar y ser mucho más eficientes. Después un modelo de cross-selling que nos da, digamos, la oportunidad de conocer cuál es el próximo producto que le podemos ofrecer a un alumno, un modelo de revenue management que está más orientado a definir la sensibilidad que tiene la decisión que toma un nuevo ingresante en función al precio. Después un modelo de alerta temprana que nos da la probabilidad de que en su primer semestre de cursado, cuando ya es alumno, se reinscribe en el próximo semestre. Y si pasamos a los otros, vamos a ver. Después un modelo de engagement que lo que mide es el grado de relacionamiento que tiene el alumno con la institución, estableciendo 4 grupos como de vulnerabilidad. Después un modelo de retención que es transversal en todo el ciclo de cursado, donde lo que nos da es la probabilidad de que un alumno se reinscriba en el próximo semestre, sea este nuevo alumno o sea ya un reinscripto que viene de cohortes anteriores. Y así un modelo de perfil de graduado que nos da la chance nos dice de alguna manera cuáles son, a través de información que obtenemos de bases de datos externas y de plataformas externas, nos dicen cuáles son los skills que se están solicitando en el mercado laboral. Eso nos ayuda internamente para poder identificar el gap que tenemos en los planes de estudio nuestros y ver cómo podemos nosotros contribuir a través de materias electivas en desarrollar esos skills para que la inserción laboral sea lo más rápido posible. Como también un modelo de upselling, donde a un determinado grado de avance de la carrera ya podemos pensar en cuál sería su próximo producto, pensando en que nos va a elegir para un posgrado o para un MBA. Sí. Pablo, ¿te puedo interrumpir un minuto? Sí, Para claro. todos estos que vos estás mencionando son modelos. Modelos que, por supuesto, atacan diferentes problemáticas dentro del ciclo de vida del estudiante, que empieza, por supuesto, en un lead, avanza en el funnel, se convierte en un estudiante y después tiene que avanzar en toda su carrera hasta que se gradúa y es considerado lead nuevamente. Así es. Ahí la pregunta que te hago es, ¿cómo se disponibiliza esta información? Porque acá hablamos de predicciones, vos nos vas a contar bien qué tipo de predicciones, nos hablaste de
grado de probabilidad de inscripción, que eso se manifiesta en una predicción atomizada por lead. ¿Cómo se disponibiliza esta información para que el usuario final, que es la universidad, o sin ir más lejos, el director de marketing y los agentes de cada universidad puedan hacer uso de esa información, digamos? Lo que se desarrolló puntualmente para Siglo y también para otras instituciones, la solución de cómo llega la información a las áreas internas dentro de la universidad son dos. La primera, a través de un dashboard web que montamos desde una infraestructura propia de máquina, donde se ingresa vía URL y ahí están alojados todos los modelos. El dashboard está customizado de acuerdo a la necesidad de la organización. Nosotros, como expertos en educación, siempre recomendamos cuáles son los principales indicadores que tienen que estar, que tienen que ver con la gestión que necesita seguir la universidad, pero después desarrollamos indicadores que la organización en sí necesite para poder operar. Es un dashboard que cubre la mayor cantidad de funcionalidades que debe cubrir la operación, e incluso ese mismo dashboard tiene la posibilidad de poder extraer bases de datos para realizar campañas por algún marketing automation, o tiene la capacidad también de integrarse, ya sea a un CRM o a cualquier ERP que la organización tenga disponible para poder hacer un flujo continuo de gestión. Y la segunda opción es si la organización tuviese, como en el caso del siglo XXI, que tiene una plataforma ya montada en Azure, donde la herramienta de gestión institucional de BI es Power BI, lo que hicimos nosotros fue desarrollar para cada necesidad que tenía cada área de negocio un dashboard propio donde volcamos la información de estos modelos, la convertimos en información, establecemos niveles de riesgo para que las áreas puedan operar directamente desde ahí. Gracias, Pablo. Te dejo avanzar en la presentación, en los resultados del modelo para siglo XXI y contrastarlo un poco con León también desde la perspectiva de la gestión. Bien, algo que mostramos a la fecha es cómo estamos al día de hoy, cómo estamos cerrando este primer semestre. Al 22 de marzo, respecto al mismo periodo del año anterior, estábamos un 45% por encima en la generación de nuevos inscriptos. Y estamos terminando mediados de junio, mejor dicho, a un 43% arriba respecto al año anterior de crecimiento en la generación de nuevos inscriptos, con una generación de lead respecto al forecast que habíamos establecido para este año de un 23% menos, ahí estamos generando un 23% menos de lead que el año pasado. Estamos por debajo de lo que es el costo por alumno en un 35%, o sea, estamos 35% más barato que el año pasado en cuanto al costo por alumno, por decirlo de alguna manera, con un resultado y con un crecimiento en la curva o en la masa de alumnos de un 43%. Creo que es un resultado inédito para la universidad. Aquí hay algo, Pablo, porque uno le diera 23% menos de generación de lead y podría incluso tomarlo como algo negativo. Y acá me gustaría agregar que una de las posibilidades que introduce este modelo, que de vuelta no es algo que sea para todas las universidades, pero a muchas les ha ocurrido esto, es que uno, al poder trabajar con modelos personalizados, empieza a generar lo que se llama quizá en la jerga clusters, digamos. Empieza a agrupar estudiantes por un montón de variables, entre las cuales, por supuesto, su probabilidad de inscripción es una variable muy relevante, pero después empiezan variables demográficas, socioeconómicas y de comportamiento, con las cuales uno puede empezar a clusterizar o agrupar poblaciones de leads o de estudiantes potenciales en cualquier instancia del funnel, y de esa manera descubrir qué características tienen los leads que avanzan en el funnel para cada universidad, para cada carrera, para cada parte de la oferta. Entonces, uno podría, como universidad, descubrir que sus esfuerzos de marketing varían desde ir a conseguir muchos leads para inscribir un porcentaje determinado o mínimo de esos leads en estudiantes, a buscar leads
que tengan las características de aquellos que avanzan en el funnel y terminan convirtiéndose. Ahí afecta una de las fuerzas que nosotros mencionábamos, que es el costo de generación de lead, y que vos mencionás acá en una reducción porcentual en la cantidad y un aumento en el número de inscriptos. Así se manifiesta, no quiere decir que para todos sea iguales, pero en algunos casos produce estos cambios culturales en la gestión que son muy relevantes. Sí, sumo, es muy interesante lo que trae Yamil. Sumo que este 23% menos en la generación de lead se logra a través de una mejor segmentación, que es lo que en definitiva te permite lograr este tipo de soluciones, ¿no? No tan solo para la conversión, sino también para poder identificar cuál es el lead que se va a terminar convirtiendo y que va a permanecer. Porque lo que buscamos después es que ese alumno permanezca, ¿no? Que no desgranen su primera corte, sino que sean perfiles que ya conozcamos de antemano, que son perfiles que permanezcan en todo el ciclo de vida del alumno y terminen egresando, que es lo que mostrábamos al principio de la presentación. Digo, cuando uno logra unir el mundo de la venta o de la generación de nuevos inscriptos con la permanencia, la persistencia y después con la graduación, cuando veíamos los modelos dentro de todo el ciclo de vida, cuando uno empieza a entender todo esto como un proceso continuo dentro de todo un ciclo de vida, los resultados son exponencialmente mucho mejor que lo que estamos viendo, digo. Estamos viendo solamente una parte de la película, que es las mejoras que tuvimos dentro del proceso de venta, del proceso de conversión de nuevos alumnos. Pero cuando esto se empieza a unir de alguna manera como un proceso con el proceso de retención, con el proceso de permanencia, con el proceso de graduación, los resultados son constantes y eso aporta a la sustentabilidad de la organización. Eso nos da una posibilidad que yo se la voy a derivar a León, digamos, pero que tiene que ver con algo que vos mencionaste y que por eso se lo voy a derivar a León, digamos. Esto no elimina la inteligencia de la gestión, sino que es una herramienta más para identificar dónde está el foco de la debilidad que produce una probabilidad media, baja o incluso alta de inscripción de un lead. Si hay una debilidad que tiene que ver con cuestiones de corte académica, con cuestiones de tipo económicas, que son muy, muy frecuentes en nuestra región, o de otro índole, tecnológicas y demás, y eso te permite destinar campañas a esos segmentos, no elimina la creación de campañas. Hay que hacer un análisis de esa información, pero con herramientas mucho más sofisticadas y con información mucho más atomizada. ¿Cómo lo viste vos, León, desde la perspectiva del siglo XXI, una herramienta que te permita entender la población de leads con tanto detalle, digamos? Estás en mute antes de que nos cuentes. Claro, el riesgo es pensar que eso requiere una inteligencia demasiado superior de parte de quien gestiona, y en realidad esto facilita mucho la gestión de que toma decisiones. O sea, facilita tanto que gran trabajo justamente de encontrar estas conclusiones sobre a quiénes abordar, cómo abordarlos, por qué canal y demás, te lo da el propio sistema. Entonces uno empieza a ser muy colaborado por la tecnología, ¿no? Es un esfuerzo de tener una gran curiosidad, de probar y de medir los resultados. Mira, también yo recién mientras hablaba, Pablo, pensaba que es casi como que la tecnología nos lleva a una situación muy primitiva de alguien que vende. Suponete que yo te dijera, hace muchos años, siglos, había una aldea y en la aldea había un herrero, ¿no? El herrero conocía exactamente a todos los vecinos, obviamente, los conocía con detalle y sabía cuántos caballos tenía, hace cuánto le había puesto, el único herrero, cuánto le había puesto las últimas herraduras. O sea, por ejemplo, ¿no? Entonces sabía si tenía dinero, si no tenía dinero, si tenía buen humor, si tenía mal humor, si lo conocía. Es como una situación de volver a ese estado ideal de conocer mucho a quién tengo que abordar. Entonces, creo que eso es la gran facilidad de esto que Pablo está describiendo. O sea, uno empieza a tener como claro qué decir y cómo decir, pero ya te digo, no porque uno elabora una cuestión demasiado sofisticada, sino porque los sistemas te empiezan a dar información que uno aparte va testeando. O sea, que todos
las dudas y demás uno las va probando y uno va teniendo resultados y sobre ese resultado vuelve a probar otra cuestión. Entonces, sí, requiere inteligencia, pero sobre todo requiere constancia, curiosidad, sí, ser prolijo en la metodología, ¿no es cierto? Ser muy prolijo en la metodología y esta intención de estar buscando siempre una forma diferente de hacer lo mismo que ha hecho antes. O sea, ir todo el tiempo buscando un cambio en la gestión a partir de cómo han reaccionado los leads, porque se mueven, ¿eh? Tampoco es que, o sea, los comportamientos de la gente van cambiando y lo que te dio resultados hace 6 meses a lo mejor diferencia ahora. Los canales que prefiere la gente, no todas las generaciones van cambiando y algunas van moviéndose más rápido hacia la adquisición de una forma de adquirir la información o no. De esto también Santiago debe saber mucho. Entonces, como van cambiando estas cuestiones, o sea, no son dinámicas, no son estáticas, bueno, uno tiene que estar todo el tiempo probando si el aprendizaje que te dio la tecnología, el sistema, la data o el modelo, sigue siendo oportuno para esta campaña actual. Siempre uno tiene que estar dudando de lo que había aprendido en la campaña anterior. Yo sumo algo ahí cortito, haciendo un paralelismo con los ejemplos que traía León de Terrero en la aldea. Terrero en la aldea tomaba decisiones quizás basadas en juicios de expertos, que era como la mayoría de las organizaciones venían tomando decisiones o conocía a sus vecinos o sus clientes por juicios de expertos, porque los conocía por cercanías y demás. En estos casos las decisiones se están tomando porque la tecnología nos ayuda y porque los datos empiezan a hablar, digo. Y cuando a mí siempre me gusta hablar de esto, de decir, che, dejemos que los datos hablen y que los datos nos digan cómo podemos complementar a una visión de juicio de experto de manera más inteligente y más precisa, ¿sí? La tecnología, estos modelos nos ayudan a incluso llegar a la personalización y decir, bueno, en la escala del herrero la escala era mucho más chiquita, en la escala del siglo XX, siglo XXI, estamos hablando de escalas mucho mayores que la tecnología nos permite seguir haciendo personalización a través del uso de estos modelos. Ahora, a mí me gustaría dejarle a la audiencia una encuesta rápida y a indagar un poco la complementariedad entre lo que Santiago, tu compañía, trae en cuanto a inteligencia, en cuanto a lectura de data agregada, digamos, porque introduce un paso casi anterior al de la universidad, digamos. Obviamente desde tus portales salen leads y vos acompañás en la creación, pero ahí hay una lectura de mercado que es riquísima y que las universidades difícilmente puedan lograr desde sus propios sitios web o de sus propias estrategias de venta. ¿Cómo ves vos esa complementariedad, tanto en lo que traemos desde Máquina, acompañando la gestión, como lo que vos podés proveer desde tu rol de agregador, si se quiere, digamos? Es interesante, sabes que estaba con una idea, no quería cortarla, pero cuando hace un rato mostraba junto con Pablo esos 2 slides que mostraban los 8 pasos, y en cada uno de los pasos había modelos predictivos, contrastaba con un comentario que creo que hiciste al principio de tratar de quitarle el tabú de complejidad al tema, y tal vez permitirme disentir. Yo creo que sí es complejo, pero que hay 2 o 3 elementos muy positivos, que es complejo, pero creo que lo dijo León, o inclusive lo dijo en los momentos previos de la charla, es uno puede ir avanzando de a pasos, y de hecho vimos, de los 8 pasos hay uno más intuitivo, más natural, que tal vez es donde nosotros empezamos, que es la prospección, la comunicación, la captación de contactos y la calificación de un lead. Dentro de cada uno de los pasos, además uno puede empezar con 2 o 3 datos o 2 o 3 indicadores que se obtienen a partir de 2 o 3 datos más generales, y a medida que se va especializando, ir subdividiéndolos, porque esa reducción de 23% de los leads, no creo que fue la conclusión de tenemos que invertir menos en leads, y hasta probablemente ni siquiera fue menor inversión en dinero, sino que fue el resultado de ir refinando algún análisis que iba mostrando que tal vez no tenía tanto sentido operar aquí y sí potenciar allá, y ante el dato de que probablemente el operar allá versus aquí implicaba el doble de costo unitario, no quedarnos en no es viable porque nos duplica, sino porque tal vez viendo un poco más adelante en el funnel uno veía que en realidad al contrario, optimizando gestión más que costo de adquisición, lograbas bajar el costo por alumno.
Y entonces ahí digo, bueno, ok, yo creo que esto sí es complejo, pero hay 2 o 3 elementos. Uno decía, bueno, la posibilidad de ir abordando de a porciones, y de hecho esto terminaba en el slide que mostraban en la reinscripción a través de educación continua, de posgrados, etcétera. Y creo que eso es lo que mostraba, es en realidad el manejo de datos y tecnología es algo que va a regir cada vez más todas las organizaciones, y dentro de eso las universidades no están exentas. Y de hecho es una buena forma empezar desde la gestión de marketing, de enrollment, porque nos va a dar las bases de cómo tener la cultura y el know-how de cómo pensar y razonar en función de datos. Y el otro punto que tal vez le ayuda a menguar la complejidad es esto de no pretender como universidad incorporar todo el conocimiento complejo, y saber entender que hay soluciones externas que pueden ser especialistas que, enfocándose en una especialidad o en una cuestión, como podría ser nosotros, la difusión y captación y calificación de datos, y usar técnicas que son complejas para eso, la universidad, como decía León, tiene que enfocarse en el uso que le va a dar esos indicadores o esa información, que ese es el know-how que no deja de ser necesario, y al contrario. Es más. Eso me parece interesante porque vos traes algo que dio vuelta, que digamos, no hay una fórmula única, no hay una fórmula única que nosotros podamos darle a la universidad y que tenga un modelo de gestión que arroje los mismos resultados para todos. Sí arroja un resultado en cuanto a la transparencia, si se quiere, transversalización, digamos, de información en cada estadio, para que las universidades o instituciones de educación superior utilicen. Pero ahí hay ahí está lo que nos mencionaba León y lo que vos traes. Hay todo un ejercicio de gestión que requiere algo de prueba hasta que uno encuentre y refine eso. Pero ahora tiene las herramientas para hacerlo. Puede atomizarlo a la individualidad o a grupos o incluso a la totalidad de la población. Ese es el gran diferencial, digamos. Ahora, para honrar un poco el tiempo, les hemos pedido a los asistentes si quieren dejar alguna pregunta. Ahí vi la primera que Perdona, tenía que ver Yamil, con... Sí, solamente quiero decir esto, dame. es una sola línea para agregar. Y Dale. sabes que también porque nosotros lo hemos aplicado a diferentes niveles de escala de la gestión, esto también es una oportunidad, lo interesante es que es una oportunidad para la organización grande, la organización que tiene muchísimo volumen, pero también para la que es boutique. O sea, tiene la capacidad de adecuarse a diferentes realidades y aporta, aporta muchísimo para la gestión masiva, grande, digamos, casi retailer, como para esta que es muy customizada, medida, o sea, se adapta, y creo que eso también es una buena oportunidad, ¿no? O sea, una oportunidad para decir, bueno, puedo tomarla para mi core, la puedo tomar para esta unidad de negocio, la puedo probar inclusive ahora para este tipo de programas solamente. O sea, no necesariamente uno se debería abrumar por la inmensidad de hacer un cambio radical. Uno puede ir de menos a más, como decía también Santiago hace un ratito. Y sumo un pequeño punto también, para cerrar, es este concepto de poder trabajar con partners complementarios que no reemplazan el expertise que tiene la propia institución, pero nosotros, por ejemplo, hemos evolucionado, lo decía hace un rato, ¿no? De ser una compañía de tecnología cuyo activo principal era captamos tráfico y podemos direccionar consultas, a estar hoy muy metidos en el modelo de, bueno, realmente qué define la conversión, y eso va de la mano de alinearnos con un modelo de cobro por alumno en vez de cobro por lead, que hace que un partner empiece a tomar como propios la problemática que antes era de la universidad. Ok, nosotros captamos datos y te lo enviamos, y la suposición de si ese dato no se convierte, la universidad decía el lead es malo, y nosotros decíamos la universidad no lo sabe gestionar. Bueno, eso, al fin y al cabo, para poder saber efectivamente, lo más probable es que haya un poco de los dos, que para resolverlo son distintas las acciones que hay que tomar, y los datos son los que te ayudan a poder tener esa visibilidad de qué es lo que hay que mejorar en la captación del lead y cuál es la gestión que hay que optimizar. Y ahí, de nuevo, volviendo a la forma de implementar esta inteligencia, tecnología, es, bueno, con un partner que se alinee en intereses, entonces empezamos a hacernos las mismas preguntas, no porque el partner viene con las respuestas a enseñarle a quien tiene las preguntas, sino porque tienen intereses alineados, expertise complementarios y un resultado en común que es win-win para todos. Pero bueno, no sé, me fui un poquito del foco de la pregunta que me habías hecho. No, por supuesto que no. Es interesante lo que traen. Ahí hay dos preguntas que pude recabar en cuanto, uno, si esto va a quedar grabado, sí, por supuesto, y se va a distribuir entre los asistentes para aquellos que no han podido llegar a tiempo. Y después, en la segunda, sobre una inversión recomendada en base a ventas.
Ahí no hay una inversión que nosotros recomendemos, digamos. Nosotros trabajamos en conjunto con las universidades, nos introducimos en su problemática muy a fondo, digamos, en una fase que quedó fuera del scope de esta conversación, pero que es muy valiosa. Aquí Pablo puede aseverarlo, digamos, que es el entendimiento de negocio. ¿Cuáles son los volúmenes de inversión, las tasas de deserción, cómo se manifiesta ese panel para construir una propuesta que tenga sentido para la universidad, tanto en tiempos como en economía, digamos? Entonces, respondiendo a la pregunta, no hay un estandarizado en cuanto a la recomendación de inversión o de ROI, si se quiere, promedio. Por supuesto, felices nosotros de agendar demos, encuentros para indagar con profundidad sobre aquellos que asistieron y sus instituciones. Ahí, si me permitís, a mí complementar un sí. dato tal vez de la última parte de la pregunta, que es qué porcentaje de inversión sobre las ventas requiere. Tal vez voy a dar una respuesta genérica, pero sí algunos datos. No es lo mismo esa respuesta para un programa de grado que para un curso de extensión, para un diplomado o para un posgrado, en relación al término cuotas o proporción del valor total del programa. Pero a grandes rasgos, si hablamos de un programa de grado, nuestra experiencia, y no, es una experiencia recolectando conversaciones con varios clientes, no significa que es la fórmula correcta, pero para captar un alumno de grado, una inversión total entre lo que es el costo publicitario de tecnología y del equipo humano que está administrando todo eso, de a razón de 2,5 cuotas, 2 aranceles, 2 colegiaturas. Digo, bueno, en Chile se habla de colegiatura anual, en Colombia semestral, en México y Argentina hablamos de colegiatura o cuota mensual, pero más o menos el equivalente a, podríamos decir, un 20, un 25% de la colegiatura anual para poder captar un alumno. Y algunos datos: esperar que tal vez 4 de cada 10 alumnos nuevos dejen la universidad durante el primer año, y ahí tal vez entra el desafío de la retención, y ver a cuáles queremos retener y si tiene sentido y si tiene valor mutuo. Y por otro lado, el punto de, por lo general, las buenas prácticas dicen que cuando uno invierte para poder captar un alumno, a grandes rasgos tiene la mitad, o hasta por ahí un poquito más, del costo de captación de un alumno en publicidad y difusión, y la mitad o por ahí un poquito menos entre costo de equipo comercial y tecnología como CRM y demás. Bueno, hablamos de grandes números y tal vez basados en una tecnología que no necesariamente sea la que representa el día de hoy, pero no sé si tal vez con esos datos podemos dar algún tipo de aporte que contribuya a evacuar esa duda. Muy interesante, muy interesante. Gracias, Santiago, en la casuística que trae Lidio, que esto es más que todo valioso. Si no quedan preguntas, yo creo que estamos en condiciones de concluir este encuentro. Les agradezco en primer lugar a todos los que participaron desde los diversos países que mencionamos al principio, y a quienes me acompañaron aquí, Pablo, Santiago y León. Muchas gracias por participar, por sus comentarios, y espero encontrarlos pronto. Nuestra información está allí para que nos contacten con libertad, para que sigan indagando sobre los beneficios, las complejidades y los múltiples usos de estos modelos, y nosotros con muchísimo gusto lo profundizaremos. Gracias a todos y nos encontramos en el próximo webinar. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Adiós. Chau.